estas definiciones que vamos a ver hoy van a ir durante realmente todo el semestre, ¿sí? Voy a poner en silencio. Van a ir durante todo el semestre y siempre conviene tener en claro. Ok, vamos a comenzar entonces. La primera definición que vamos a ver va a ser la de símbolo. Para nosotros es un carácter en informática, algunos dicen carácter, pero carácter, según lo que yo estuve viendo, es el término correcto. ¿Qué característica generalmente es la que tiene que tener un símbolo? El símbolo es, de alguna forma, la única definición que mm, no es tan formal, ¿sí? Porque siempre se tiene que basar en algo, lo formal se tiene que basar en algo informal, y ese informal tiene que ser lo suficientemente claro más para que todo esté eh, sin ambigüedades. El símbolo no tiene una definición formal, más que podemos pensar un carácter en informática es lo que más se le acerca, y su cualidad principal es que es indivisible. Y nosotros podemos tener un símbolo mm, muy complejo gráficamente hablando, pero la idea es que no se pueda dividir, que sea atómico, digamos. Aunque pueda tener de repente muchos, muchos trazos, lo ideal es que cuando nosotros veamos ese símbolo, no se pueda dividir. Acá tenemos unos ejemplos de símbolos. Generalmente vamos a tener un solo carácter, pero muchísimas veces vamos a tener este símbolo que es el de Z sub 0, ¿sí? O B sub 1. Es un símbolo, un único símbolo. No es que podemos separar el 0 de la Z. Esa es la única definición, digamos, que no está así de manera hiperformal, pero no hay forma de mal entenderlo. A veces vamos a darnos cuenta de que elegimos mal algún tipo de símbolo, ¿sí? Entonces, este es nuestro primer concepto, el concepto de símbolo. El siguiente concepto es el concepto de alfabeto, que es básicamente un conjunto finito de símbolos. Y esta es la clave, ¿sí? Nuestro alfabeto siempre tiene que ser finito. Y acá ya estamos hablando de una definición formal. La definición de conjunto de, de matemática. El alfabeto siempre tiene que tener un conjunto finito de símbolos. Si en algún momento ustedes hacen algún alfabeto y resulta que ese alfabeto no es finito, eh, entonces no es un alfabeto, ¿sí? Eh, y lo que tenemos es acá dos ejemplos. Dos ejemplos. Este es un alfabeto A con los símbolos A, B, Z, 0 y 2. Le puse el 0 ahí como sin subíndice. Es un buen alfabeto, igual siempre y cuando no nos podamos confundir. El segundo, el alfabeto binario. Y el tercero también es un alfabeto, pero
este alfabeto puede traer inconvenientes. ¿Por qué puede traer inconvenientes? Porque este tercer símbolo puede traernos problemas más adelante. ¿Cuándo nos va a traer problemas ese símbolo? Cuando utilicemos lo que es la concatenación. Okay. Bueno, le repito, la característica del alfabeto es un conjunto eh, finito de símbolos. Hace poco leí la historia de un cuento, ¿verdad? De Borges, de Funes el Memorioso, donde él tenía unas cualidades eh, especiales. Eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que él trataba de darle un nombre a cada número, ¿sí? ¿Verdad? Un nombre a cada número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y a cada dígito. O sea, no quería hacer el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y al número 10 no quería llamarle 1, 0, porque ya se estaba repitiendo. Quería que sea un único símbolo para cada número. Entonces, vamos a ponerle A o B o C. Y le dice Borges que eso es imposible. ¿Qué es lo que está pasando acá? Nosotros no podemos tratar con un conjunto infinito de símbolos y considerarlo todavía un alfabeto. La marca de fábrica de un alfabeto siempre es un conjunto finito. ¿Por qué insisto tanto en eso? Porque de repente se nos pasa. De repente se nos pasa o de repente ponemos en un examen, vamos a trabajar con este alfabeto y se nombra el alfabeto y decía el alfabeto es infinito, con lo cual deja de ser eh, alfabeto. Nosotros vamos a considerar solamente los alfabetos como conjuntos finitos de símbolos. En lo posible, estos símbolos tienen que ser muy distinguibles unos de otros. ¿Por qué? Porque después eh, venimos a realizar operaciones sobre los símbolos. ¿Qué hacemos? Cadenas, secuencias. ¿Sí? La característica otra vez de la secuencia tiene que ser una secuencia finita de símbolos. Okay. De vuelta la palabra finita es la que resalta acá. Nosotros podemos tener en secuencia diferentes símbolos, pero esa secuencia tiene que terminar. La forma en que normalmente podemos escribir una secuencia en términos matemáticos es con coma. Y como qué sé yo, en los lenguajes se tiene el operador de coma para indicar una secuencia fija, pero no es tan cómodo al, al teclado ni a la escritura escribir comas, 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 cuando lo que sabemos es que queremos poner uno detrás de otro nomás. Podemos escribir como tupla, ¿sí? Cualquiera de ellos va a servir. Normalmente lo que vamos a utilizar es un símbolo al lado de otro sin ningún separador, así como cuando escribíamos en álgebra. A x cuadrado sabemos que había una multiplicación entre a y x cuadrado. La operación implícita, entonces, entre los símbolos va a ser la concatenación. Cuando queremos poner en forma explícita la concatenación, vamos a utilizar el símbolo de punto. Así como de repente en
álgebra escribimos. A ver, X. Algo así. Okay. Esta es otra cadena. Acá vemos porque la elección de VA como símbolo era peligrosa, porque si teníamos VA A, no sabemos si era una B concatenada con el símbolo, un símbolo A, con el símbolo B, con el símbolo A, con el símbolo A, o teníamos el símbolo BA. No sabíamos si ahí habían en realidad dos símbolos o tres símbolos. Por lo tanto, para tratar de siempre no caer en la ambigüedad, la elección de los símbolos tiene que seguir la regla de que sea atómico, de que sea unitario, de que en lo posible sea indivisible. Y por lo tanto también podemos tener, así como teníamos concatenación de símbolos, podemos tener concatenación de cadenas. ¿Okay? La cadena W se puede concatenar con WZ y se escribe WZ. Y ahí tenemos que tener en cuenta que también entonces la concatenación es la operación implícita entre cadenas. Y principalmente no usamos tanto luego concatenación, no usamos lo tanto concatenación entre los símbolos, sino muchas más a veces vamos a estar utilizando la concatenación entre eh, las cadenas. Y no se pone el punto a no ser que sea explícito que querramos indicar algo. ¿Sí? Normalmente no vamos a poner el punto. ¿Sí? ¿Qué tenemos como propiedad de una cadena? La principal propiedad que vamos a tener es la longitud. Y en realidad acá dice cantidad de símbolos en la secuencia. En realidad lo que tiene que decir es largo en la secuencia, ¿verdad? Largo en la secuencia. La cantidad de elementos de la secuencia. ¿Sí? Ahí sí vamos a indicar, vamos a utilizar el operador de módulo, ya que tenemos que esta cadena tiene 4 símbolos. Pero en realidad, si estamos mirando como símbolos diferentes, tiene 2 nomás. Lo que estamos teniendo es mirando la cadena como una secuencia y la, la longitud es el largor de la secuencia. 4 símbolos. La cadena A tiene un solo una sola unidad de longitud, ¿sí? Una secuencia de un símbolo. Dentro de todas las cadenas va a existir una cadena que vamos a llamarle la cadena nula o el string nulo. ¿Qué significa? No existe cadena, es una secuencia de 0 elementos. Y vamos, pero como tenemos que poner algo en el papel para que indicar que no hay nada, utilizamos el símbolo de epsilon. Epsilon, entonces la cualidad que tiene es que su longitud es 0. Algunas veces le llamamos cardinalidad de la cadena también. Da igual. O a veces, si ustedes están cómodos, pueden llamarle módulo de la cadena. Es la cantidad de símbolos que tiene. Y no tiene 0 símbolos. ¿Para qué se usa? Y vamos a ver que se usa bastante la
la cadena nula, el string nulo o el vacío también algunas veces se le dice, ¿verdad? El nombre, mientras tanto, que le podamos dar no, no complica demasiado. Un ratito estoy viendo el tema de la asistencia, todavía no está cargado en Sapiencia. Un ratito. Ok, ahí estamos. Es, por supuesto, el elemento identidad de la concatenación. Es decir, está siempre ahí. Es como nuestro uno de la multiplicación o como nuestro cero de la suma. Y nosotros podemos estar constantemente eh, escribiendo 3 más cero, todas las veces que querramos. Es como nuestro elemento identidad. ¿Verdad? No aporta ni nos resta dentro de la concatenación. Parecería que esta cadena tiene más símbolos. El lado izquierdo de la asignación tiene más, el lado izquierdo de la ecuación parecería que tiene más símbolos, pues tiene la misma cantidad de símbolos, tiene 5 símbolos. No suma el nulo, ¿sí? Y ahora vamos a nuestra definición más importante, más nueva, porque hasta el momento lo que estuvimos viendo, de alguna forma es como las cadenas del lenguaje C. No hay ninguna diferencia entre lo que es el símbolo, el char de, del lenguaje C y los vectores de char o cadenas en los lenguajes de programación. Ahora sí vemos un concepto ya propio de informática 1, que es el conjunto de cadenas que nosotros llamamos lenguaje. Acá noten que hay una ausencia de la palabra finito, porque en general los lenguajes pueden ser finitos o infinitos. La mayoría de los lenguajes interesantes son lenguaje infinito, que es un conjunto de cadenas. Como conjunto, una cadena puede ser, un lenguaje puede ser definido en forma de extensión, por intención, por fórmula, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la propiedad de que sea un conjunto, un lenguaje ya le permite que apliquen todas las operaciones y las propiedades de los conjuntos. ¿Sí? Ejemplos de lenguaje. Tenemos ahí un lenguaje donde cada uno de los elementos de ese lenguaje es una cadena. Acá tenemos otro lenguaje. Esta vez ya ponemos los 3 puntos para indicar que es infinito. Cada elemento del lenguaje es una cadena. El, el punto principal dentro de los lenguajes que normalmente están concatenados, son
símbolos concatenados los que forman las cadenas. Ahí otra vez de vuelta al tema de Fune, el memorioso, donde no podía poner, para que haya un lenguaje infinito, por ejemplo, el de los números naturales, las cadenas tienen que ir creciendo necesariamente en tamaño. Eso no significa que los lenguajes estén ordenados, ¿sí? El conjunto, como definición matemática, no tiene orden. Yo nomás le puse acá, así. Pero eso no implica de ningún punto de vista un orden, y eso sí va a ser importante tener en cuenta. El, el orden va a venir después. ¿Sí? Un lenguaje no tiene orden, es un conjunto puro matemático. ¿Sí? Acá tenemos un tercer lenguaje que le incluye a la cadena nula. Muchos de los lenguajes que vamos a ver incluyen a la cadena nula. ¿Ok? Ahora, ¿puede haber un lenguaje vacío? Sí, puede haber un lenguaje vacío. Como todo conjunto, eh, hay un conjunto vacío y su cardinalidad, podemos llamarle módulo, pero generalmente se refieren a la cardinalidad en el lenguaje de conjuntos. Cuando se habla de conjuntos, la cantidad de símbolos es, eh, la cantidad de elementos es la cardinalidad. Puede haber un conjunto, un conjunto vacío es un lenguaje. El conjunto vacío es un lenguaje. Así. Que tenemos un lenguaje con una sola cadena. Ahora, tenemos que tener en cuenta que ahí cuando decimos V dentro del lenguaje 5, dentro del lenguaje 5, no sabemos si V es un símbolo o una cadena al mirarlo. Pero si L5 es un lenguaje, V es una cadena. Puede ser que esa cadena esté compuesta por una secuencia de un solo símbolo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta de repente esas características. Yo no puedo tener un lenguaje compuesto de símbolos. Yo tengo puedo tener un lenguaje compuesto de cadenas cuya longitud sea 1. Entonces voy a tener una, un lenguaje que parecerían de símbolos, como con este caso. ¿Verdad? No, no suele suceder porque normalmente vamos a tener más. Los lenguajes interesantes son los lenguajes numerosos, ¿sí? Generalmente los infinitos. ¿Sí? El lenguaje con únicamente la cadena nula también tiene cardinalidad 1. Es un conjunto de una cadena. Ahora, esa cadena tiene longitud 0, pero el lenguaje tiene una cadena. No es, no es una cadena, no es un lenguaje vacío. L6 no es igual a L4. ¿Ok? Hay operaciones que vamos a realizar sobre los lenguajes. Y en el primer caso, tenemos todas las operaciones de conjunto. Se aplican todas las operaciones de conjunto. Unión, intersección, complemento, eh, operaciones de pertenencia de los elementos dentro del conjunto, todo eso se aplica. Eso ya lo consideramos como mm, un plus, digamos, a lo que eh, estamos manejando, ¿verdad? Después tenemos la concatenación de lenguaje. Nosotros habíamos hablado de concatenación de símbolos, concatenación de cadenas, y ahora hablamos de la concatenación de lenguajes. Y acá ya empezamos con la primera definición formal, con la primera definición así oficial
que es lo que va a ir apuntando hacia lo que vamos a manejar en informática 1. Ya definimos la concatenación del lenguaje y nos definimos luego ya en forma, en, en español, digamos. Decimos, la concatenación de lenguajes es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, la concatenación vamos a utilizar de vuelta el símbolo punto. Decimos, va a ser el conjunto formado por WZ, nuestras variables, donde W pertenece al lenguaje 1 y Z pertenece al lenguaje 2. Acá tenemos nuestra primera definición formal, que a propósito luego ya le puse sin ningún tipo de eh, mm, explicación previa. ¿Sí? Porque si nosotros decimos, tenemos la concatenación de símbolos, eh, tenemos la concatenación de cadenas y ahora tenemos que tener la concatenación del lenguaje. Parece una extensión, ¿verdad? Y es cierto, es una extensión. ¿Cómo vamos a definir? ¿Cómo tenemos ahí? Podi- Podemos pude haber puesto así explícitamente w.z, perdón, ahí dice. Hubiese sido un poquitito eh, más claro o más explícito, ¿verdad? Pero el punto siempre se subentiende, ¿verdad? Entonces, todas las cadenas donde la primera parte de la cadena pertenece al lenguaje 1 y la segunda parte pertenece al lenguaje 2. Y acá tenemos que tener en cuenta que la concatenación no es una operación eh, conmutativa, ¿sí? No es una operación conmutativa. Si yo digo L1 concatenado con L2, no es lo mismo que decir L2 concatenado con L1. Hay, hay una diferencia. Y eso se ve en la definición cuando se pone una secuencia de símbolos, una cadena WZ. Si queríamos que sea conmutativa, vamos a decir WZ y ZW, ¿verdad? Si queríamos que sea una operación conmutativa. Ejemplo, tenemos L1 formado por este conjunto de cadenas y L2 formado por este conjunto de cadenas. Recuerden que cuando estamos hablando del lenguaje, estamos hablando de conjuntos, no hay orden acá. Estoy poniendo nomás en cierto orden para que sea fácil seguir los elementos, pero no hay orden. La concatenación de estas cadenas, de estos lenguajes, perdón, entonces se forman combinando una cadena de acá y una cadena de acá. Entonces esto da AC, la cadena AC. En este caso van a poder ver que lo que yo hice fue A concatenar con C, concatenar con AA, sí. Y después AB concatenar con C, lo que está acá. Después AB concatenar con AA. Y no puse ya ninguno de los puntos para especificar qué parte era de A y qué parte era de B. Ya, eso se tiene que ir entendiendo. Se tiene que ir entendiendo de a poquito ya. Esta concatenación de lenguajes es casi podríamos pensar, se parece bastante a lo que es un producto cartesiano, a lo que es sí, L1 o L2 a nivel de conjunto. Acá esto es
parte de las operaciones tradicionales de conjunto es el producto cartesiano. Resulta que siempre el producto cartesiano entonces presenta también, la podríamos pensar, sí, es WZ, ¿verdad? Para comenzar, eso no es cómodo porque no implica nuestra concatenación, siempre es un par. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que siempre la cantidad de elementos de un producto cartesiano es la multiplicación de las cardinalidades de los conjuntos que están formándose. Eso no pasa todas las veces en la concatenación de lenguajes. Si nos fijamos, este lenguaje, el primero, tiene 1, 2, 3, 4 y el segundo tiene 3 cadenas. El primero tiene 4 cadenas y el segundo tiene 3 cadenas. Por lo tanto, todas las combinaciones que se podrían dar, como si pensásemos en productos cartesianos, tendrían que ser 12 elementos. Sin embargo, cuando contamos, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta uno. Y en realidad no falta uno. Lo que sucede es que hay una concatenación que se está repitiendo. A ver, a ver, a ver. A, B, A, A. Esta. Esta puede ser formada por un A, B, A, A. O por un A, B, A, A. ¿Perdón? El A, B, A, A no le faltaría otra vez. Sí, sí. Acá está. Este. Perdón. Gracias, gracias. Este. A, B, A, A. Este. Sí. A, B, B. No, ese es único. Perdón. Este vamos a olvidar. A, B, A, A. Gracias. A, B, A, A. A, B, A, 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 B, A. Sí, ahí está. Gracias. No se puede repetir, ¿sí? Porque deja de ser un conjunto si hay repetición. Deja de ser, si deja de ser conjunto, deja de ser lenguaje. Eso tenemos que tener en cuenta siempre. No es solamente que le puse nomás un duplicado, ¿verdad? No es tan inocua, digamos, esa acción, porque en realidad lo que está haciendo es destruyendo la definición misma del lenguaje. ¿Sí? Entonces, en un examen de, no, pero le puse nomás duplicado ahí. No, o sea que no puede haber, no hay, este no es un conjunto. Ese no es un conjunto. No aplican, entonces todas las reglas de conjunto no van a aplicar. Ese puedes llamarle, puedes llamarle de otra forma, pero no es un conjunto. En lo que el lenguaje de programación normalmente te está llamando eh, back o bolsa, ¿verdad? Donde puedes poner cosas y repetidas. Otra de las cuestiones que tienen que ver es con que el conjunto nunca está ordenado, ¿sí? Nosotros podemos pensar en nuestra cabeza de que está ordenado, pero ese en nuestra cabeza no está ordenado. ¿Sí? No hay un primer elemento del conjunto, no existe eso. ¿Sí? Cuando un lenguaje se concatena con sí mismo, como en este caso, hay una forma resumida de escribir. Este es al cuadrado, ¿sí? Como si fuera una multiplicación.
¿sí? Y así también la tercera, cuarta, con la especialidad de que hay también una concatenación de 0 veces. Así como hay mm, eh, x a la 0 es igual a 1, ¿verdad? El lenguaje elevado a la 0 nos da el elemento identidad, digamos, ¿verdad? El lenguaje como si fuera identidad. ¿Sí? El a la 0 entonces siempre va a dar un lenguaje con un solo elemento que es el string nulo, la cadena nula o vacío si quieren llamarle hasta ahora. Si alguno de los lenguajes tiene suena que esto continuaba acá, la cadena nula, ahí con más razón se la cantidad de elementos de una concatenación eh, no es no es equivalente al producto cartesiano porque la cadena nula realmente al concatenarse con la otra no suma nada. ¿Sí? También no se da esa, esa mm, igualdad entre lo que es concatenación del lenguaje y producto cartesiano o tupla, podemos llamarle también, no se da. Y vamos a usar tupla, pero en otro contexto, no en este contexto. Acá estamos hablando de concatenación. Esta es la primera definición así, formal. Entonces, concatenación del lenguaje es esto. Cierto, al comienzo te puede chocar esto y puede ser que vos no entiendas. Y se te puede decir, bueno, o sea, vamos a definir la concatenación del lenguaje como la concatenación de la cadena en forma independiente, pero eso todavía deja algunos, algunos detalles que no están, eh, que no están explícito como es el tema del orden. ¿Sí? En cambio, esta definición que está ahí es una definición ya formal. En esta misma línea hay otras operaciones que se pueden hacer sobre los lenguajes. ¿Sí? Cuando yo escribo E elevado a la más, estoy hablando ya de lo que se llama una clausura transitiva. Esto es una notación corta de decir L, así como aparece, L concatenado con L concatenado dos veces con L y así en adelante. El, el 3 puntos hay que tratar de evitar lo máximo posible. ¿Sí? Vamos a usar los 3 puntos, pero en contextos donde no permita la ambigüedad. En este caso no está permitido L1, L2, L3, unión L4, unión L5. En realidad, podríamos haber puesto de esta forma, hubiese sido mucho más sano. La unión de los LI, ¿verdad? Donde L iba desde 1 hasta infinito. El, este operador, ¿verdad? Que se llama, no solo le llamamos operador más nomás, L más nomás le vamos a llamar, pero se llama clausura transitiva. ¿Sí? Y después está la clausura transitiva y reflexiva, que tiene también L0 como eh, primer elemento. Y se da esta fórmula. ¿Ah? O si queremos escribir en notación de uniones,
Así. ¿Cómo nosotros, por qué son importantes eh, estas dos operaciones? Porque vamos a utilizar mucho. ¿Sí? Vamos a, vamos a interpretar esto. Vamos a interpretar esto o esto como cualquier combinación de esos símbolos. ¿Sí? Y acá eh, tenemos que aclarar. Esta operación se aplican a lenguajes. ¿Sí? Es decir, los elementos dentro del lenguaje tienen que ser cadenas. Pero la mayoría de las veces lo que se utiliza es que este lenguaje que estamos acá eh, utilizando, sobre el cual aplicamos la operación asterisco, en realidad está compuesto por cadenas, pero esas cadenas normalmente tienen longitud 1 o 2 máximo, pero 1 normalmente, como es en este caso. ¿Sí? Entonces se usa tantas veces que pasamos por encima. Tenemos lenguajes que están compuestos por es un conjunto de cadenas y la cadena es una secuencia de símbolos. Pero hay un conjunto de cadenas que es una secuencia de un solo símbolo y generalmente ese es el que más impacto tiene cuando utilizamos esta operación, estas dos operaciones. Entonces nosotros vamos a escribir así, A, B, C asterisco, que va a significar cualquier combinación de los símbolos ABC. Si quieren, podemos poner cualquier combinación de las cadenas ABC también. ¿Sí? Pero generalmente se refieren a símbolos. O sea, un símbolo puede ser una cadena de una longitud 1. Por eso se utiliza esa igualdad ahí. Términos prácticos es cualquier combinación de cadena cero o más veces, es con el asterisco, ¿verdad? Y ya estamos hablando de a veces más, es cualquier combinación de uno o más símbolos, a veces. ¿Sí? No entra la cadena nula, no entra ahí. Esta es una operación que vamos a utilizar muchísimo, se llama operación transitiva y operación transitiva y reflexiva, respectivamente, para indicar todas las combinaciones. Igual lo que sale siempre es un lenguaje. Lo que sale no está ordenado. Yo puse acá en un orden, pero es para que yo... para aclarar de cómo se van formando las cadenas nomás, no porque estén en ese orden. ¿Sí? Estas son las operaciones que más vamos a utilizar también. Bueno, vamos a empezar con definiciones formales. ¿Sí? Definición formal de longitud de una cadena. Nosotros ya vimos lo que sería longitud de la cadena, que es la longitud de una mm, de la secuencia, ¿verdad? La cantidad de símbolos. ¿Sí? Ahora podemos definir formalmente de dos maneras la definición iterativa o la definición recursiva. Si nosotros tenemos una cadena S igual a esta secuencia de símbolos, la longitud de la cadena es K, ¿sí? Donde K puede ir a partir de cero. Esta es la definición iterativa, que es básicamente la cantidad de elementos en la secuencia. Ahora, si esa secuencia puede ser una secuencia de cero elementos, está contemplado también el cero. ¿Qué,
¿Qué deficiencia tendría esta? Bueno, vamos a hablar primero de las ventajas. O sea, es sencillo entender algo así. Sí, la definición iterativa es algo con lo que nosotros naturalmente nos manejamos así. Ah, está formado por uno hasta ik. Entonces la longitud es k, porque hay k elementos. Lo único que hay que tener en cuenta es que de repente, pero y cuando es cero, y bueno, y ahí tenemos que tener, en nuestro cerebro tiene que trabajar un poquito porque tiene que decir, bueno, listo, esa k puede no existir. Entonces no hay ni uno, ni y uno no hay, ¿cierto? ¿Sí? No podemos tampoco empezar en I0, porque empezar en I0 no ayuda en nada. Lo único que va a hacer es decir, si nos vamos de I0 hasta IK, I0 todavía sigue siendo un símbolo, solamente que ahora tiene K más 1 en la longitud, no ayuda, ¿verdad? Esa es una de las desventajas de tener una definición iterativa así, sobre todo también la existencia de esos tres puntos, ¿sí? Pero da para entender la definición, normalmente la definición, la explicación en términos en español o en forma iterativa o una mezcla de ambos, eh, sirve para consolidar los conceptos. Sin embargo, la definición recursiva es una definición correcta y es lo que más se está utilizando hoy en día. ¿Por qué? Porque ya es una definición más formal. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una cadena X y la definición recursiva normalmente se realiza utilizando una serie de casos bases seguidos de casos inductivos. En este caso tenemos un solo caso base que decimos que la longitud de la cadena es cero si la cadena es la cadena nula. Nosotros estamos dando una definición de lo que ya vimos anteriormente, pero ahora ya empezamos con definiciones formales. Y el caso inductivo nos dice que la longitud de X, ¿sí?, es 1 más la longitud de X' cuando X puede estar formado por una Y una X', donde Y es un elemento del alfabeto y X es una cadena. Lo que nos dice es que la longitud de ABAA es 1 más la longitud de BAA, donde este 1 sale de la longitud de este símbolo. Entonces una definición recursiva. Al comienzo nos va a costar hacer definiciones recursivas. Pero no hay de otra, ¿verdad? Las definiciones recursivas nos van a servir para las pruebas formales. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a definir las formas, a definir las... En el lenguaje, en la cadena, sí, Satorio. Cuando nosotros hablamos de cadena, nosotros hablamos de secuencia. La notación formal para la secuencia es esta, en general, donde acá cada elemento de la secuencia es un símbolo. Entonces, en tu pregunta, sí, si yo tengo cada elemento acá de esta secuencia es un símbolo. Por eso que usamos la cadena como una secuencia de símbolos, solamente que no utilizamos esa notación de tupla,
utilizamos la concatenación. Y como esa concatenación se puede aplicar entre símbolos, entre cadenas y entre lenguajes, es donde se vuelve un poquitito más. eh, Hay como una sobrecarga de operadores ahí, ¿verdad? Todos tienen el mismo significado. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, acá los elementos son símbolos, porque estamos hablando de cadena. Sí, estamos hablando de cadena. Le falta la condición diferente epsilon. Sí, le falta la condición diferente. Eso pues está metida acá. Voy a sí. Eh, si es esto, será esto. Pero si es esto, o sea, en esta parte, esto implica que X es diferente de epsilon, lo digo. ¿Por qué? Porque implica que es diferente de epsilon, porque tiene que tener un símbolo por lo menos. ¿Sí? Pero tenés razón, podemos poner en forma redundante el epsilon. ¿Sí? Es como... eh, mm, es como... Un ratito voy a poner una diapositiva acá para poder escribir. Un segundito, por favor. Estoy arreglando una diapositiva. Un segundito. Bueno, sí, vamos a poner multiplicación, multiplicación de dos números o, a ver, suma. Eh, Nosotros queremos definir la suma. A ver, de x más y. Entonces tenemos que x más y
es igual a X, sí, igual a 0, por ejemplo, ¿verdad? Y acá al poner, este está creo que está en el libro de que si alguna... Eh, sí. Algo así, ¿verdad? Y acá se pone el caso general. Cuando prima es igual a i más 1. Vamos a poner algo así. ¿Sí? Entonces acá tenemos este caso y este caso ya le implica que no es este caso. Pero eso sí, y es correcta esa observación eh, de Villalba. Hay que siempre tener en cuenta que estas alternativas tienen que ser exclusivas entre sí. ¿Sí? No tienen que solaparse. ¿Sí? Cuando tenemos un conjunto A, B, B, C, C. En la generalidad de los casos, sí, Sartori. ¿Sí? Yo puedo llegar a pensar de que yo tengo mi alfabeto formado por los símbolos AA, BB y CC. Es riesgoso nomás, porque esto parece una concatenación de símbolos, no un único símbolo. En muy pocos casos nosotros vamos a utilizar símbolos que tienen más de un carácter de lenguaje C. ¿Sí? Muy pocas veces. Pero en el 99% de los casos aplica lo que vos decís. ¿Sí? Eh, el, cuando hablamos de A, B, B, C, C, estamos hablando de un lenguaje, ¿verdad? Esto generalmente no va a ser un alfabeto, va a ser un lenguaje, porque asumimos que lo que tiene es eh, concatenación en el medio, sí, sí mismo. Bueno, las definiciones formales, entonces, de recursivas, siempre van a tener eh, un, un caso y después van a tener los diferentes casos base y después los diferentes casos inductivos. La mayoría de las veces tenemos un caso base y un caso inductivo, tipo factorial, ¿verdad? Factorial a veces ponen dos casos base, ¿verdad? Entonces es 1, sí, X, ¿verdad? Y es X por ¿verdad? O si no, ¿verdad? Factorial de 0 sí que tenemos que poner. Acá. Sí, está bien. 1, sí es 0. Está bien, perdón. Algunas veces lo que se pone acá, un 1, sí, X es igual a 1. Entonces ahí hay que arreglar. Esto hay que poner mayor a 1 acá para que no haya solapamiento entre las opciones. Dentro del,
de la definición recursiva nunca hay que tener solapamiento en las opciones, porque para nosotros, como programadores eh, imperativos, nos parece que si nos vamos mirando así, la primera opción que cumple con la condición en la que hay que tomar, en lógica no es así. Estas son todas condiciones, todas proposiciones que están en un mismo plano. No es que primero se controla la de arriba, no, esto están todas en forma simultánea y cuando se pueden aplicar dos, ¿verdad? Es que no, las condiciones no están debidamente planteadas, no están correctamente planteadas. Hay una ambigüedad, ¿sí? La ambigüedad se tiene que especificar en las condiciones, no en el orden en el cual aparecen las sentencias, ¿sí? No estamos hablando de una cosa peor que más que la otra, etcétera, etcétera. En orden. Bueno, para, para empezar a trabajar con estas definiciones formales que son laterales mm, al curso, digamos, pero que sí permiten ya que estemos metiéndonos un poquito en lo que es eh, informática 1 como una asignatura donde tenemos que apretar un poquito la tuerca en términos de definición formal. Tenemos estos eh, ejemplos. Vamos a tener tres cadenas, ¿verdad? Vamos a tener la cadena S, la cadena S1 y la cadena S2. ¿Sí? Tres cadenas porque algunas definiciones van a ser sobre una sola cadena y algunas van a ser sobre combinaciones de cadenas. Lo único que tengo que notar ahí es que tenemos una de longitud M, otra longitud N y la otra longitud K. Ninguna de ellas necesariamente es igual en longitud a las otras. Y pueden existir cadenas nulas. ¿Sí? Acá lo que tenemos entonces, dadas tres cadenas S, S1 y S2, ¿verdad? Definir formalmente las siguientes propiedades. Cuando dos cadenas son iguales, ¿sí? Ahí uno puede entrar a definir iterativamente, entrar a definir eh, recursivamente, por ejemplo. ¿Sí? Cuando las dos cadenas son iguales, podemos hacer una propiedad que retorne verdadero o falso, ¿verdad? ¿Sí? Eh, vamos a hacer eso. Entonces podemos pensar en que tengamos la definición iterativa. La definición iterativa nos dice que S1 y S2 son iguales. Primero tienen que ser de la misma longitud. ¿Sí? M tiene que ser igual a N. ¿Verdad? M tiene que ser igual a N. ¿Y cuál es la otra condición de que los símbolos sean iguales, verdad? Entonces, para todo. Ah, perdón. Vamos a borrar todo. Eh, M igual a N. Y además, para todo I, entre 1 y M, que es igual a N, se tiene que dar que I sub I, elegimos la el subíndice, es igual a J sub I.
Esta es la definición iterativa, digamos. ¿Sí? Acá siempre los puntos que hay que tener en cuenta es el nulo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esta es una buena definición. ¿Cómo se puede definir en forma recursiva? ¿Verdad? S1, S2, perdón. Y acá vamos a tener casos base, 1, 2, lo que sea, lo que necesiten. Los casos base no importa si son redundantes. Esa no molesta tanto, ¿verdad? Nosotros no estamos acá preocupados por la minimización, ¿sí? Más bien estamos preocupados por la corrección. ¿Okay? Entonces podemos pensar que S1 y S2 son iguales. Si S1 es la cadena nula y S2 es la cadena nula. ¿Sí? Asimismo, podemos pensar que es falso si S1 es la cadena nula y S2 no es la cadena nula. O es falso, acá estoy poniendo S1 no es la cadena nula y S2 sí es la cadena nula. Sí, acá estamos viendo tres. Podríamos haber puesto un O también ahí. Solamente que tenemos tres casos base en los cuales tenemos un verdadero, ¿eh? Y después dos falsos. ¿Sí? No sé si van ratón en la pizarra, pero en la pantalla. Pero vamos a continuar. Ahora, si no se dan esos casos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Esa pregunta que hiciste, Rodrigo, es muy importante. Acá entonces, ¿cuál es el caso que sobra? Cuando ambos son diferentes de la cadena nula. Ambas cadenas, S1 y S2, son diferentes de la cadena nula. Y evidentemente no va a entrar acá. Voy a tener que, que borrar, ¿verdad? Entonces, el único caso que resta es cuando ambas cadenas son diferentes de la cadena nula. ¿Sí? Y es como si estuviésemos continuando. ¿Sí? Entonces, acá viene igual. Y está viniendo de arriba. ¿Sí? ¿Cuándo no van a ser iguales? Ahora, ¿cuándo no van a ser iguales? Cuando esto va a dar false, cuando S1 esté formado por, vamos a llamarle, eh, y 1, S1', S2 esté formado por I2, S2'. ¿Sí? Entonces, me paro acá mismo. Quiere decir que si los dos son diferentes
de cadenas nulas, entonces I1 y I2 tienen que ser los primeros símbolos. Vamos a identificar a I1 y a I2 como los primeros símbolos de esas cadenas no nulas. ¿Sí? Vamos a pensar de que acá I1, no le pongo el punto al esto forma parte del alfabeto A. Tenía que haber puesto J para ser correcto. Para seguir con esta nomenclatura que hubiera puesto J en S2. Vamos a corregir eso. Bien. Ya estamos en el caso de que son diferentes a nulo. Entonces, cuando S1 está formado por I1, S1' y S2 está formado por J1, S2' con I1, J1 son los alfabetos, son símbolos los alfabetos. Parece una L, pero una I, ¿sí? Hace un ratito sin que... en el caso de que se estén formados así, porque tienen que estar, no hay otra escapatoria dadas las otras alternativas que ya se presentaron. Esta es la única que puede hacer match, digamos. ¿Verdad? S1 y S2, S1' y S2' no tienen ninguna restricción, puede ser lo que sea, ¿verdad? Esto va a dar falso si I1 es diferente de J1. ¿Ok? Esto va a dar falso si los primeros símbolos de S1, ¿verdad? Son diferentes, ¿sí? Y en el otro caso, voy a poner completito, vamos a ponerlo acá, entonces S1 es igual a I1, S1', S2, entonces es J1, S2', por supuesto, de vuelta, I1, I1, J1, fue un clic ese, pertenecen a A. ¿Qué pasa cuando J1 es igual a I1? ¿Qué se tiene que retornar? Se tiene que retornar de S1', S2'. Quedó feísimo. Es decir, si los dos primeros símbolos coinciden, ¿qué es lo que se tiene que retornar? La igualdad de las subcadenas restantes menos los primeros símbolos. ¿Sí? Entonces podemos definir así la igualdad en términos recursivos. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos, señores? Es importante que si acá no se entendió, no cedo, nunca hicimos, estoy completamente perdido. Fíjense que acá está metido toda la cuestión de la longitud. En la parte previa estamos diciendo si uno ya era vacío y el otro no era vacío, ya estamos
considerando el caso de que uno vaya a ser más largo que el otro, aunque hayan coincidido completamente, ¿verdad? En este caso, en esta parte, no nos interesa la longitud de ese 1, sino nos interesa que sí, si hay una posición en la cual son diferentes, entonces ya es falso, digamos. ¿Okay? La única forma en que termine eh, la única forma en que terminen eh, por verdadero es que los dos sean vacíos. Porque es el caso base, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, las demás definiciones también conviene tratarlas, hacer en forma iterativa o si quieren en español y después de manera formal. ¿Sí? Palíndromo, es una cadena, ahí se toma una sola cadena. Ahí es donde de atrás para adelante es lo mismo. Entonces, no sabemos lo que es el palíndromo, capicúa, ¿verdad? Pero definirlo formalmente es muy útil hacer, en lo posible, tratar de hacer las dos definiciones. Una cadena es inversa de la otra, es como si fuera el palíndromo también, pero ese 1 es la inversa de ese 2. Y después nosotros vamos a usar eso, ¿verdad? Vamos a llamar así. Reversa. Profe, una Sí, consulta. sí. En la, en la igualdad anterior, no se tenía que comprobar la longitud de las dos cadenas y retornar falso directamente, si son distintas. No hace falta, lo digo. Pero Porque vamos a suponer, se puede agregar ese caso base. ¿Sí? para no Se puede recorrer agregar. todo nomás y encontrarte al final de que un símbolo es distinto. O sea que una cadena es más larga que la otra. Sí, se puede incluir, pero acuérdate que el, el conjunto de reglas no es un procedimiento, digamos, no es una implementación de un algoritmo. Cierto, si vos de entrada podés decir que es falso, sí, ese uno es diferente de ese 2. Sí. Y es cierto, puedes poner, nadie te va a decir nada. Perfecto está. Ahora, lo que no es correcto es decir que porque no está esta parte, que la definición esté incorrecta. Eso sí. En términos de matemática, inclusive, eh, Rodrigo, la minimización de las reglas, la minimización de las reglas es la clave. Si yo de las, si yo de las reglas anteriores, si yo de esas reglas que pusimos, que son, no me acuerdo, 4 o 5, puedo deducir esta regla, aleluya. ¿Sí? No hace falta que esta esté explícitamente. Esta regla va a ser un teorema de esas reglas. No hace falta que esté. A nivel de performance, sí, es completamente factible de que yo puedo decir, listo, directamente ya pongo esto. En, en los libros formales ustedes no van a encontrar eso. ¿Sí? No van a encontrar este este tipo de caso base, no van a encontrar, porque normalmente son matemáticos. Lo que hacen los matemáticos siempre van a tratar, van a diferenciar muy, muy bien lo que en una definición es el conjunto de axiomas de lo que es un teorema, que es el producto de la combinación de esos axiomas. En este caso, este eh,
el de las longitudes es una consecuencia, así como en el factorial. ¿Se acuerdan que hay algunos que dicen factorial de 0 es 1, factorial de 1 es 1, perdón. Y después recién factorial de x más 1 ¿sí? Digamos que está, podríamos decir que está de balde. Es una consecuencia. ¿Por qué tal vez lo ponen eso? Porque siempre cuando se habla de números naturales, hay algunos que incluyen el 0 y hay otros que no incluyen el 0. ¿Sí? Solamente por eso están estos dos axiomas. Esto sería ya un teorema. Así como esto también sería un teorema. Ok. Eso pasa con el tema de la... Podés poner, no va a haber ningún problema. Si ustedes quieren poner n casos base, pongan. No, acá no está dañando. Lo que sí tienen que cuidarse es cuando ponen... cuando en ese caso podés poner... Ya entiendo, profe, gracias. Sí, la longitud, asegurar más que esa longitud no sea una... que no caiga dentro de otra de las... Siempre que las condiciones sean exclusivas entre ellas. Eso es lo que tiene. Okay. Profe, sería como si un caso base es consecuencia de otro caso base, no sería necesario colocar. No es necesario. Algo Y así estoy entendiendo. Así mismo. Si un caso base o inclusive un caso general... Marcelo parece que era. ¿eh? Inclusive Sí. un caso general. Vamos a suponer que yo diga... Este, por ejemplo, sería un caso general, ¿verdad? Entre todas las opciones, digamos, ¿verdad? Sería un caso, pero no un caso, es un caso inductivo, un caso general. Pero este ya es este ya es consecuencia del otro caso general, etcétera, etcétera. ¿Sí? No perjudica, señores. ¿Sí? Pero es consecuencia. En matemática hay toda un área que se llama minimización de axiomas, porque se trata de que los axiomas, las reglas, sean las mínimas posibles. Es una propiedad que se busca muchísimo. ¿Por qué? Porque en la teoría, en toda teoría, hay un conjunto de axiomas y después está un conjunto de teoremas. Si un teorema se pone como axioma, se tiene realmente otra teoría ya. El conjunto de axiomas tiene que ser el mínimo para que sea llamada teoría, que es este caso. A nosotros no nos interesa ahora, no nos podemos poner todas los casos base y los casos inductivos que queramos. Única regla, cuídense de que no se solapen las condiciones. La única regla que no se solapen las condiciones. Quedó esa último. Acá tenemos todas esas definiciones. Algunos van a ser un poquito más complejos, algunos van a ser demostraciones. ¿Sí? Con que hagan 3 de estas ya
¿sí? Hay algunos que son más aptos para una definición iterativa, ¿sí? Algunos que son más aptos para una definición recursiva. Traten siempre de apuntar hacia la definición recursiva, no porque es más difícil nomás, sino porque la definición recursiva es la que después nos va a servir a nosotros eh, para las demostraciones formales. Entonces traten de apuntar hacia las definiciones recursivas. Si quieren pueden dar una explicación así en español y después una definición recursiva, la explicación, la definición recursiva y después el, la iterativa y después la definición recursiva, no importa. ¿Sí? Hay algunos más fáciles, algunos más difíciles. Lo que voy a hacer es crear una tarea como para que hasta el lunes dos por lo menos de estos puedan. ¿Sí? Es como para ir probándose ustedes la parte de, porque no entramos todavía en la parte de informática, uno precisamente, pero sí vamos a necesitar ya este tipo de ejercicio. Bueno, para cerrar esto a nivel de formalidad, vimos toda la parte de símbolos, cadenas, lenguaje, operaciones de cadena y después la parte de- de definiciones formales. La conclusión, el punto más alto dentro de nuestra definición fueron los lenguajes. Y los lenguajes vamos a manejar desde ahora hasta el final de semestre. Y siempre va a haber formas en que podamos definir los lenguajes. Para dar un pantallazo, cuando decimos de manera informal, nosotros decimos el lenguaje L1 está compuesto por todas las cadenas que terminan con los símbolos AC. Eso podría ser interesante. Podríamos llegar a entender qué significa, pero ahí queda un punto que no está en mi respaldo guaraní. Un punto que no está claro, que decir, bueno, sabemos que terminan con AC, pero ¿con qué comienzan o con qué pueden tener? ¿Verdad? La descriptiva, digamos que ya nos dice, bueno, AC, B, AC, mira, aparece también, puede aparecer una B. No estamos también seguros de que si no hay alguno más, si no hay alguna D, esos tres puntos siempre te hacen dudar de qué es lo que viene. Si no hay suficientes casos como para que vos puedas deducir los siguientes punto, estamos delicados. Generalmente vamos a tratar de respaldar la descripción, el segundo tipo eh, el segundo tipo de definición, vamos a tratar de respaldar con una explicación informal. Rigurosa. Acá ya no es más ambiguo, digamos, ¿sí? W WAC, el conjunto, la cadena, las propiedades de la cadena. Acá está definiendo un conjunto por intención. Son todas las cadenas WAC, donde W está compuesto por cualquier combinación de A, B, C, D. Y esta rigurosa, hasta acá ya es muy, acá ya la rigurosa ya, mm, la rigurosa ya no es ambigua. No es tampoco formal porque de repente no se puede procesar automáticamente porque dice cualquier combinación. Hay todavía algunas cosas que recaen sobre la interpretación, aunque nosotros ya definimos qué significa cualquier combinación. Cuando hablamos de formalidad, entonces hablamos de esto, por ejemplo, expresiones regulares, que es algo que vamos a ver. O ahí mismo, si no consideramos eso como expresiones regulares, podemos considerar como la clausura transitiva y reflexiva de ABCD. Solamente que si usamos eso, tenemos que hacer la concatenación con otro lenguaje. O sea, si usábamos
Sí, ese asterisco no es la de las expresiones regulares que ustedes ya quizás vieron en alguna asignatura. Teníamos que haber escrito así. A, B, C, D, asterisco concatenado con AC. Entonces ese AC ya es un lenguaje compuesto por una única cadena AC. ¿Sí? Profe, Sí, una consulta con el último ejemplo. sí, En ese ejemplo no hay un orden, o sea, puede ser ABC, CBA, cualquier combinación, cualquier combinación. pero que Ah, termine con AC o con C o con CA. con AC. ¿Y por qué no con CA, profe? Y Ahí entendí, ya. el- sí, en una expresión regular esto es literal. Sí, cuando vos querés hacer, tenés que hacer con coma, etc. Y cuando hablamos del lenguaje, esto es literal también. Acá ya estamos hablando de la secuencia de esta cadena. Sí, Ahí entiendo. Mi pregunta es la siguiente, profe. sí, ¿Se puede, eh, se puede decir la cantidad de repeticiones de manera formal? Es decir, que haya sí, sí. tres Acá veces yo, ABC y que sí, termine. sí. Nosotros acá tenemos, acuérdate que cuando utilizábamos podíamos haber dicho, a ver, podíamos haber dicho, eh, asterisco, que termine con AC, 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 que era una operación sobre lenguajes. Y el, ese 3 se puede aplicar también sobre el operador asterisco. Sobre operador asterisco. Sí, sí. Ya entiendo. Se puede aplicar sobre el operador. Como si fueran lenguajes, ¿sí? La operación de lenguaje que estaba, a ver. Acá, ¿sí? Entonces vos tenés que L por L es L3. ¿Ok? Y acá tenemos en nuestra explicación toda esta secuencia. La concatenación del lenguaje se puede hacer infinita, digamos que es la que usamos muchas veces, pero se puede hacer finita también, ¿sí? Sin problema. Ya entiendo. Gracias, profe. Dale. Bueno, ¿alguna consulta, señores? Bueno, con esto eh, terminamos lo hoy. Voy a subir esta grabación apenas. Si no estoy subiendo, me avisan. Si para la tardecita, noche yo no estoy subiendo, me envían un WhatsApp sí, WhatsApp o Telegram o Signal, lo que sea. Y eh, le voy a dejar acá mi teléfono. Creo que ya puse mi teléfono. ¿Sí? Y me recuerdan para subir la asignatura. ¿Ok? Para el lunes ya comenzamos con lo que sería el capítulo 2 de Hoff, donde hablamos ya de eh, autómata finito. ¿Sí? Ok, señores. Nos vemos entonces el martes sería. Profe, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Eh, Te quería hacer una consulta nomás. Sí. Evidentemente, operaciones sobre el lenguaje vamos a tener que manejar bien. Y vos recomendás que leamos también ya sobre lo que eran expresiones regulares o eso No, por ahí no vamos. hace falta. Eso vamos a ver, las expresiones regulares vamos a ver como un tópico, como un formalismo. Las operaciones de las expresiones regulares se parecen a estas operaciones que estuvimos viendo, solamente que las expresiones regulares no tienen definido en su marco de trabajo el concepto del lenguaje. ¿Sí? Las expresiones regulares generan lenguajes.
Pero Pero nosotros trabajan más sobre el léxico, digamos. solo la parte de los símbolos trabaja. En cambio, nosotros ahora partimos luego de los símbolos de las cadenas y los lenguajes y aplicamos operaciones sobre esos lenguajes. Las expresiones regulares son un formalismo para generar lenguajes. Nosotros ahora estamos viendo las operaciones nomás aplicadas a los lenguajes puros, así, sin como secuencia como conjunto de cadenas nomás. Vamos a ver las expresiones regulares, ¿sí? La definición. Gramáticas regulares, expresiones regulares, vamos a ver. Sí. No hace falta leer ahora. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, señores? Perfecto. Bueno, entonces nos vemos el martes. Sí, profe. Señores.